decía al principio de esta noche, estamos ya terminando y hoy vamos a ver ah, el libro cuarto de los Salmos. Estamos desarrollando este curso Viviendo los Salmos y hasta ahora hemos visto, de acuerdo a la organización, a la estructura de todo el Salterio, como se le llama, de todo el libro de los Salmos, hemos visto ya, ¿cuántos salmos? 89 salmos hemos estudiado. Bueno, no todos y cada uno, pero hemos visto pinceladas, enseñanzas, instrucción general y en detalle de muchos de estos salmos. Y esta noche nos toca entonces entrar en el libro cuarto. El libro tercero, en el cual pasamos dos clases, no sé cuántos recuerdan la última clase donde abundamos un poco en lo que se conoce como el corazón del Salterio, el centro del Salterio, el Salmo 81, y dentro del Salmo 81 el centro de dicho salmo, el versículo 8, oh si mi pueblo escuchara. No sé cuántos de ustedes se quedaron pensando, meditando en eso de luego de la semana pasada, pero yo sí. Y aún ayer en la oficina compartí en el devocional un poco de esta enseñanza. Y la verdad es que a mí me ha impactado hasta el día de hoy darme cuenta de que el centro de todo el Salterio es un llamado a escuchar la voz de Dios. Y en el hebreo escuchar a Dios implica obedecer a Dios también. Reflexionábamos ayer en la oficina que este concepto de escuchar no es simplemente, sí, yo escuché, de eso como que yo escuché que sonó una bocina ahora mismo allá afuera en el parqueo. ¿Quién la escuchó? Yo escuché una bocina. Pero no se trata de eso. Es de escuchar atentamente. Escuchar, prestar atención atentamente a lo que se está diciendo y de manera tan intensa que entonces no me quede otra opción que hacer lo que se me está diciendo. Para los hebreos, cuando Dios le decía, escucha, oh Israel, pon atención atentamente, de manera intensa, enfócate en esto, para que cuando tú lo escuches atentamente, lo asimiles y de manera casi como si fuese automática comiences a poner por práctica estas cosas. Y bueno, compartíamos y decíamos que si bien es cierto que desde el Salmo 1 hasta el 89 hemos visto todos los altos y bajos de los salmistas, mostrando sus corazones abatidos, sus luchas, sus angustias, sus inseguridades, sus temores, sus victorias, sus derrotas, sus gozos. Y vemos cómo Dios, a pesar de su desobediencia, Dios se mantuvo fiel también, protegiendo, guardando al pueblo. Aún cuando se lo lleva al exilio, aún allá lo preserva y lo trae de vuelta. Aún en medio de guerras, aún en medio de persecución, aún en medio del pecado, ahí está Dios tratando con el alma, con el corazón del salmista, igual que lo hace contigo y conmigo. ¿Sí o no? Y aunque Dios siempre está ahí para liberar, en el corazón del salmista, en el tuyo y en el mío, siempre hay una pequeña duda que genera una crisis. Y esa duda a veces se convierte en una crisis más grande y más grande y más grande. Y hablamos como en el Salmo 89, el salmista concluye este libro tercero con una gran crisis de fe. Dios no ha cumplido las promesas de preservar el reino, el trono de David. ¿Hasta cuándo Dios se olvidó de las promesas? Entonces en el 81, que fue lo que hablamos la semana pasada, nos dimos cuenta de que porque el pueblo no escuchó a Dios, Dios los entregó a sus intrigas y ellos entonces comenzaron a experimentar las consecuencias de su vida de desobediencia. Y muchas de sus angustias se debieron no a que Dios no cumplió, es a que ellos no cumplieron lo que Dios estableció en el pasado de obedecer su palabra. Entonces, decíamos que este libro cuarto es un libro que se torna distinto al resto de los libros vistos hasta ahora, el 1, 2 y 3, donde vemos pura angustia, problemas, dificultades.
Aquí todavía hay algunas de esas cosas, pero en sentido general vemos como en este libro ya todo no es, ya hay confort, hay consuelo, hay alegría, hay gozo, hay esperanza, hay cántico, hay alabanza, hay adoración. Y decíamos que este salmo, este libro cuarto, es la respuesta entonces a la crisis de fe del salmista en el libro tercero. Y vemos cómo él encuentra refugio, confort, consuelo, entusiasmo, gozo, liberación de esa crisis cuando comienza a ver lo que Dios revela en los salmos siguientes. Entonces, ahí estamos, en el libro cuarto, y yo quiero que usted tenga tu Biblia ahí a mano, porque lo que vamos a hacer es que vamos a, cuando comencemos a ver un resumen de la estructura del libro, vamos a ir salmo por salmo de los 17 salmos que componen este libro y a ver algunas ideas leyéndola directamente la palabra de Dios, y luego entonces vamos a venir con unas, yo he llamado como pinceladas, lecciones importantes dentro de este libro cuarto para vivir los salmos. Pero antes que lleguemos ahí, para los que les gustan los datos técnicos, esto lo vimos al principio de la clase y lo estamos repasando en cada uno de los libros. En este libro cuarto tenemos estos autores. Primero, obviamente, el autor divino, el Espíritu Santo, que inspiró la palabra de Dios. Tenemos a David como el autor reconocido de 2 salmos, dentro de estos salmos, el 101 y el 103. Y tenemos a Moisés, el autor del Salmo 90. Tan viejo como desde cuando Moisés tenemos un salmo. Y el resto de los salmos son anónimos. No se conoce el autor, o al menos no está comprobado. Aunque en Hebreos Hebreos parece indicar que el Salmo 95 también es un salmo de David. Sin embargo, como que no hay mucho, no se han puesto de acuerdo los estudiosos y académicos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para concluir que David es el autor. Pero parece indicar que es también el autor del 95. Sin embargo, permanece como dentro de los anónimos con esa nota. Y entrando entonces un poco en la generalidad del libro cuarto, vemos que el título de este libro es Consuelo del Rey o del pueblo, el consuelo o el confort que él encuentra en la fidelidad de Dios. Y esto es un libro, como ya dije antes, que responde a la crisis de fe del libro anterior, del libro tercero. Y aquí se muestra claramente, de manera directa, palpable, la fidelidad de Dios. En todo el Salterio, en los 150 salmos, este es el único libro, en estos 17 salmos, que podemos encontrar al salmista siendo confortado, siendo satisfecho en Dios, en la meditación de la obra de Dios, y esto es importante, en su creación, en la creación de Dios, y también en el pacto hecho por medio de Moisés. De los 17 salmos, 12 de estos salmos contienen el tema de la creación, en mayor o menor grado. El Salmo 90, del 92 al 98, el 100 y el 102. Por otro lado, 8 de estos 17 salmos contienen el tema del pacto mosaico. 90 al 92, 95, 99, 103, 105 y 106. De manera que es muy clara, es muy evidente el hecho de que la adoración, la alabanza, la meditación, el consuelo, el confort, la esperanza, la reafirmación que el salmista experimenta en estos salmos tienen que ver con su reflexión acerca del Dios creador y las obras que él ha hecho en su creación, y del pacto mosaico, que tiene que ver con la redención del pueblo, de cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y cómo prometió y estableció a este pueblo en base a su ley. Así que desde ya nosotros podemos ver que hay mucha aplicación para nosotros al día de hoy, porque como oraba y decía al principio, nosotros tenemos un Egipto espiritual. Aunque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés propiamente, estamos bajo un nuevo pacto, pero Cristo es nuestro Redentor
que nos redimió de nuestro Egipto espiritual. Y nosotros también podemos reflexionar y meditar y adorar a Dios en función de sus obras en la creación. Así que esto está presente en este libro cuarto. Ahora, ¿por qué estos dos temas son el enfoque principal para traer este consuelo al pueblo de Dios? Número uno, porque al pensar en la creación de Dios, en su obra, en su poder y en su redención, esto revela y les recuerda el carácter de Dios. Número uno. Número dos, porque les recuerda que Dios es todopoderoso. Es el mismo que creó a los cielos y la tierra de la nada. Y es el todopoderoso que los redimió a sacarlo de Egipto con brazo fuerte. Número tres, porque les recuerda que Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios de ocurrencias ni de cosas como que del azar. Dios es un Dios de propósito. Y sobre todo que Dios es fiel a su pacto. Y al Él ser fiel a su pacto, es fiel a su pueblo también. Y número cuatro, porque tanto la creación como la redención, como ya mencioné, de Egipto, apuntan a Cristo. Ellos esperaban un Mesías, y ellos esperaban y aguardaban las promesas de este Mesías que había de venir. Y su obra de redención, y para hacer todas las cosas nuevas, también eso es algo que nos afecta a nosotros, porque nosotros esperamos que Cristo en su retorno vendrá a restaurar todas las cosas. De manera que está presente la redención y también está presente la creación. Y dentro del número 4 también es importante, y eso es algo que hemos venido diciendo en todos los libros, pero aquí también se ve muy claro, es que solo en Cristo se cumplen completamente y para siempre todas las promesas de Dios para con su pueblo. Pero fíjense que yo uso palabras claves. Se cumplen completamente y para siempre, porque en el pasado han habido cumplimientos para generaciones de entonces, pero no completamente, porque cuando Dios promete que el trono de David ha de permanecer para siempre, David no está sentado en el trono hoy, pero Dios no está pensando en David ni su descendencia directa, sino en la descendencia escogida, su siervo, el ungido, Cristo, que es descendiente de David, que habrá de gobernar para siempre. Entonces vemos en estos salmos que también muchas de estas revelaciones apuntan a Cristo. Ahora, lo que queremos hacer, como les dije, vamos a ver la estructura y la organización de este libro cuarto, y con Biblia en mano vamos a ir salmo por salmo viendo un poco de esto que está establecido aquí sobre cuál es el tema de cada uno de ellos. El Salmo 90 es el primero de este libro cuarto. Es el Salmo de Moisés y es un salmo que medita en el carácter eterno de Dios y en su poder en la creación versus la brevedad del hombre creado. Más adelante vamos a entrar un poquito en los detalles de este salmo y algunas enseñanzas importantes, pero si leemos desde el versículo 1 y estamos pensando en que este Salmo 90 viene después del 89, wow, después del 89, ¿cuál viene? El 90, y el 89 cierra con una crisis de fe, con una pregunta de si Dios va a responder y va a cumplir su promesa. El 90, que abre el libro cuarto, respondiendo a la crisis de fe del salmista, comienza diciendo: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera en la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. El salmista comienza estableciendo la eternidad de Dios y su fidelidad de generación en generación. Y de paso comienza a establecer la brevedad del hombre, como decíamos. Hace que el hombre vuelva a ser polvo y dice: volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Si nosotros tenemos pendiente esto y pensamos en el salmista que en el libro tercero está cuestionando que si Dios va a cumplir su promesa y que ha pasado un tiempo y que ahora estamos en el exilio y que el reino ha sido destruido y que Dios no ha cumplido, Dios le está diciendo en el Salmo 90: pero que para mí 1000 años
Es como el día de ayer que ya pasó. Yo no tardo en cumplir mi promesa. Es que yo no estoy sometido a tu tiempo. Para mí 1000 años es como la vigilia de la noche, ya pasó. Entonces, ¿tú crees que han pasado 100, 200, 300, 400 días, meses, semanas, años? Para Dios, Cristo vino ayer, se crucificó ayer. Para nosotros fue hace 2000 años, para Dios fue como hace 2 días eso. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, bajo la perspectiva, o más bien, no bajo la perspectiva, desde la perspectiva de Dios, como dice el pastor, por encima del sol, lo que para el salmista en el libro tercero y en todas las demás crisis anteriores es como una eternidad, porque yo no salgo de este problema, de esta situación. Dios dice, vamos a esperar el tiempo oportuno, eso es ahorita. Pero nosotros creemos que nuestra crisis es eterna. Pero el único que es eterno es Dios. Es lo que dice el Salmo 90. Y entonces el Salmo continúa estableciendo cómo, dice el versículo 5, tú has barrido como a los hombres, los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Nuestra vida es así. Es así. El Salmo continúa estableciendo la ira de Dios que consume, las iniquidades que están delante de Él, nuestros pecados que son expuestos delante de Él. Y fíjense como versículo 9 dice, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Una vez más, recordándole al pueblo, tu pecado, tu iniquidad ha cortado tus días. No solamente que tus días como hombre son como un soplo, es que tu pecado ha acelerado ese proceso. Mas yo soy eterno. Y también, a pesar de todo eso, yo sigo siendo refugio de generación en generación, versículo 1. Este salmo nos recuerda, y tiene mucha aplicación para nosotros hoy, de que la vida avanza y que es corta, aunque pensamos que es más larga de lo que pensamos, valga la repetición. Porque el versículo 10 dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo el orgullo del hombre es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Entonces este salmo, que es una reflexión, una meditación, el Dios eterno que es fiel, de generación en generación, que es refugio, nos trae este contraste. Este soy yo y este eres tú. En otra palabra, vamos a ubicarnos. Ustedes ven cuando le dicen a los hijos, mira, ubícate. O sea, vamos a ubicarnos para que tú puedas entender un poco cómo es esto. Yo soy eterno y no estoy sometido a tu tiempo. De hecho, tu tiempo es muy corto. Este es el Salmo 90 que comienza el libro cuarto, trayendo esta perspectiva al salmista que está en pánico porque Dios ha incumplido su promesa. Entonces pasamos al Salmo 91 y al 92, salmos que celebran el poder de Dios al proteger a su pueblo. Y el Salmo 91 es muy conocido, uno de los salmos que aún hasta los no creyentes, los no cristianos, conocen este salmo. Hay muchas Biblias, hay muchas casas que están abiertas, que tienen el Salmo 91 abierto, otros tienen el Salmo 23. Yo creo que se compiten ahí, el 23 y el 91, a ver. ¿Cuántas familias tiene más abierta la Biblia en el 91 y otros en el 23? El Salmo 91 es un hermoso salmo que entonces al salmista que está cuestionando si Dios me va a proteger o no, le dice, hey, tú ocúpate de estar bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás bajo su sombra, si tú estás bajo su abrigo, tú puedes confiar en Él. Él te va a librar del cazador,
Es como la gallina que cubre bajo sus alas sus polluelos. Él es escudo, Él es baluarte, Él es fiel. Hey, no tengas temor. No tengas temor a lo que pueda venir la noche. No tengas temor aunque caigan a tu lado 1000 o 10,000. No tengas temor. A ti no se te acercará. Ahora bien, tú pudieras decir, bueno, pero hubo muchos y hay muchos que caen y que son atacados y muchos mueren. Bueno, recordemos que Dios nos dijo, no tengamos temor a lo que puede matar el cuerpo, sino a cuáles, lo que puede matar el alma. Entonces, que pueda matar el cuerpo, bueno, Dios me puede proteger, según este salmo, para que no toque mi cuerpo. Sí, lo ha hecho, lo hace y lo hará. Pero la protección última, final y mejor es la protección de mi alma, de mi corazón, la integridad de mi verdadero ser. De que no importa quién caiga a mi alrededor, si yo habito bajo su abrigo, bajo su sombra, yo tendré su protección. Este es el Salmo 91 que celebra entonces esta protección. Y fíjense cómo, perdón, el 11, versículo 11, que de hecho fue el versículo que Satanás citó para tentar a Cristo cuando le dijo, hey, tírate de allá arribota, porque si tú te tiras, Dios va a dar orden a sus ángeles para que te guarden y te protejan. Versículo 11. En tus manos te llevarán. Esto es lo que Satanás cita. Pero, muy convenientemente, Satanás no citó el versículo 13. ¿Qué dice el 13? Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Que él iba a pisar la cabeza de la serpiente. Así que convenientemente nada más citó esa primera parte que le convenía, creía él, ¿verdad? Pero no la otra que de alguna manera indicaba que Cristo iba a vencer sobre él. Así que este salmo habla acerca de la protección de Dios, del amor de Dios. Fíjense cómo el 14 dice, porque en mí ha puesto su amor y yo entonces lo libraré, aquellos que aman a Dios. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y este es un salmo también que se le atribuye al cuidado de Dios sobre Cristo también, en el momento de su padecimiento, cuando era perseguido, cuando fue capturado, golpeado, molido. Dios se levanta como protector de él en su momento. Y el Salmo 92 es un salmo también que celebra la protección de Dios y comienza hablando sobre lo bueno que es dar gracias al Señor y alabarle y proclamar su fidelidad, su bondad. Exalta al Señor por sus obras, por lo que Él ha hecho. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de este Salmo 92 con algunas enseñanzas que he preparado para esta noche. Pero el 93 entonces tenemos un salmo corto, apenas 5 versículos, que celebra y reflexiona en Dios como el soberano rey, la majestad de Dios, Dios como rey. Fíjense que inicia diciendo, el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Alguien que está en medio de una crisis de fe, alguien que tiene temor, cuando tiene este salmo y lo lee, si el Espíritu de Dios está en él, esta palabra tiene que producir esperanza, confort, gozo, paz. El Señor reina. Él se ha vestido y ceñido de poder, no cualquier poder, todo poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Y vuelve estableciendo la eternidad de Dios. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Dios es fiel. Sus testimonios son muy fidedignos, dice el versículo 5. Dios está ahí. Él no se ha escondido. Él está reinando. Haya paz. Haya confianza. Este es el Salmo 93. El Salmo 94 entonces destaca a Dios como el juez que traerá juicio y castigo a los impíos.
al mismo tiempo que afirma o reafirma su cuidado y refugio para su pueblo. Mira cómo inicia, lo puedes leer ahí en tu Biblia, mira cómo inicia este Salmo 94. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Hay muchos aquí que les gustaría orar eso, ¿verdad? ¿Eh? Ya lo has orado ya. Y continúa diciendo, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo y deshaciendo? ¿Hasta cuándo se regocijarán, charlan, abran con arrogancia? Todo lo que hacen iniquidad se vanaglorian, aplatan a tu pueblo, afligen, matan a la viuda, al extranjero, asesinan. Y fíjense cómo el versículo 8, mira lo que dice, haced caso, torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderéis? Entonces ahora nosotros que estamos quejándonos contra Dios, viene y Dios nos da una reprensión, un boche santo, como decimos. Tú eres un necio. Tú eres bueno, necio no, pero sí, necio, un torpe. Tú no vas a entender. Entonces comienza a decir, el Dios que hizo el oído, entonces tú estás diciendo que no oye. El que dio forma al ojo, entonces tú dices que no ve. ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? Versículo 11. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son como un soplo. Y vuelve y hace como un eco del Salmo 90 cuando Dios dice, Dios lo barre como torrentes. El hombre es solo un soplo. El versículo 17 trae más consuelo aquí cuando el salmista reflexiona y dice, si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Y miren esto, este versículo es clave para este curso. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Cuando mi alma se vuelve un torbellino ahí adentro y se pone como la pintura aquella que hemos usado de ilustración para mostrar la anatomía del alma, ¿verdad? Que no se entiende, no se define lo que hay ahí. Un garabato. Cuando todo eso está dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Traen paz, traen orden. Si tú no hubieses sido mi refugio, mi socorro, yo hubiese estado en el lugar del silencio. En otras palabras, yo hubiese estado muerto. Pero tú me sostienes. ¿Por qué? Por tu misericordia. Recordemos que este salmo tiene que ver con confort, consuelo del salmista, que sale de una crisis de fe, y ese confort, ese consuelo lo encuentra en la grandeza, la reflexión de la grandeza de Dios y de la fidelidad de Dios, el Creador, el Redentor. Entonces, este es el Salmo 94. Vamos al 95 al 100, que es el próximo grupo de salmos. Estos salmos, el salmista encuentra su consuelo, su confort, su deleite, su gozo en la adoración del Dios Creador y Redentor. Estos son los salmos que se usan para llamar al pueblo a la adoración. Son los salmos por excelencia para invitar a la congregación a adorar a Dios. Y hay algunos elementos importantes a destacar aquí. El Salmo 95 destaca la actitud correcta para adorar a Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso, así que no lo voy a tocar ahora. El Salmo 96 también destaca la actitud y la manera y el lugar correcto para adorar a Dios, al tiempo que también reflexiona un poco en el poder del Dios creador y en su redención. El Salmo 97 es una advertencia contra los ídolos y las imágenes en la adoración. El Salmo 97, vamos a ver un ejemplo aquí, un versículo. Empieza diciendo, versículo 1, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Ahí estamos nosotros, República Dominicana, ¿verdad? Alégrense República Dominicana, las muchas islas.
Las nubes densas le rodean justicia. Bueno, está ahí hablando de los relámpagos, el poder de Dios, cómo se estremeció la tierra. Los cielos proclaman su justicia, todos los pueblos han visto su gloria, la presencia del Señor en toda la tierra. Es un salmo que muestra la gloria de Dios, invita a la adoración. Pero miren cómo el versículo 7 entonces trae este tema de la idolatría. Se han avergonzado todos los que sirven a imágenes talladas, todos los que se glorían en los ídolos. Adórenle todos los dioses. Tú pudieras decir, bueno, pero yo no adoro imágenes talladas. Los dioses de ahora no son como los de antes, son más modernos. ¿Sí o no? Tienen forma de celulares. Y tienen 4 ruedas. Y bueno, y marcas y cosas, no sé. Pero Dios dice, Él advierte contra la idolatría. Y dice que por encima de todo esto, Dios es excelso sobre toda la tierra y sobre todos los dioses. Y nos exhorta que los que amamos al Señor, versículo 10, y espero que tú estés siguiendo ahí en tu Biblia, si tú amas a Dios, tú tienes que aborrecer el mal y confía en que Dios guarda las almas de sus santos. Una vez más, confía en Dios que Él te va a guardar si tú le amas, si tú eres justo. Alégrate en el Señor, alaba su santo nombre. Ese es el Salmo 97. El Salmo 99 es un salmo que destaca, además de la grandeza y el poder de Dios y su nombre y su santidad, también tiene un elemento importante ahí, es que destaca el rol del líder en la adoración del pueblo. Ahí se menciona a Moisés, a Aarón, a Samuel, cómo adoraron a Dios y fueron ejemplo para su pueblo. El Salmo 98 y el 100 destacan las actitudes del corazón que debe estar presente en la adoración. Y aquí hay expresiones de gozo, júbilo, acción de gracias. Y también se llama adorar a Dios por el juicio que traerá contra los impíos. Este es el Salmo 98 y Salmo 100. El Salmo 98, por ejemplo, comienza invitando a cantar. Estos salmos del 95 al 100 contienen mucho de este mandato. Cantad, cantad. Cantad al Señor, cantad al Señor. De hecho, es uno de los mandatos más frecuentes en la Biblia. Cantar al Señor. Si tú pensabas que no, pues sí. Es uno de los mandatos más frecuentes. Cantad al Señor. Entonces, aquí el 98 nos invita a cantar, a clamar al Señor, a cantar con gozo, cantar alabanzas, con la música, y habla de que aún el mar adora, alaba al Señor. Si la creación lo hace, tú y yo también tenemos que hacerlo. Y el 100 es un hermoso salmo, que muy corto, pero que habla de aclamar a Dios con alegría, toda la tierra, que lo sirvamos a Él con gozo, y nos da una razón. ¿Cuál? Él nos hizo. Versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas, pueblo suyo, ovejas de su prado. Y el versículo 4 del Salmo 100, uno de los salmos más importantes en todo lo que tiene que ver nuestra vida de adoración y devoción a Dios. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con música y con alegría, con acción de gracias. Primero que la alabanza, que la música, que el instrumento, que la ropa, que cualquier otra cosa, la actitud de gratitud, la acción de gracias es presente aquí para alabar al Señor. ¿Por qué? Y da la respuesta. El versículo 5 dice, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad, una vez más, y su fidelidad por todas las generaciones. Aquí hace de nuevo como un eco del Salmo 91, que es la respuesta al libro 3. El Señor es fiel. De generación en generación, Él es refugio para su pueblo. Él es bueno, para siempre es su misericordia. Pasamos entonces al Salmo 101 al 102. Este es otro en la estructura. Tenemos estos dos salmos, donde el salmista encuentra su confort, su consuelo en la promesa de Dios.
Una vez más, el creador y el redentor, que es el tema común de todo este libro cuarto. El Dios creador, sus obras en la creación y sus obras en la redención. El Salmo 101, que vamos a mencionar un par de cosas más adelante también sobre este salmo, culmina este salmo con un tema recurrente en los salmos anteriores. ¿Cuál? La santidad de Dios y la santidad de su pueblo. Y no es una coincidencia que en la invitación a adorar y alabar al Señor nos pide que vengamos con acción de gracia, pero también está presente la santidad de Dios. Debemos venir a adorar a un Dios santo, y también nosotros debemos venir considerando que estamos llamados a ser pueblo santo. Este salmo nos destaca la manera de vivir que agrada a Dios y cómo el íntegro es el que recibe las promesas. Salmo 101 y 102. El salmista encuentra su consuelo en que Dios cumple promesas. Pero el Salmo 101 dice, sí, Dios cumple promesas. Pero, ¿quién es el que recibe la bendición o la promesa cumplida? El íntegro, el que agrada a Dios. Y el Salmo 102 es una oración pidiendo ayuda. Aquí como que vuelven otra vez los problemas. Como que en cada libro, como que todo parece que va bien y de repente como que una reversa. El Salmo 102, entonces vuelven los problemas, una vez más, la crisis, otro eco del Salmo 89 y el 90, la crisis de fe del salmista, parece como que quiere sacar la cabeza de nuevo, pero Dios consuela al pueblo a través de su pacto prometido. Fíjense cómo el versículo 1 del Salmo 2 inicia diciendo, 102 dice, oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día en que te invoco. Respóndeme pronto. Se parece a lo que ya habíamos visto antes, ¿verdad? Aquí está de nuevo presente. Porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero han sido quemados mis huesos. O sea, wow, yo pensé que ya todo había pasado, pero no. Aquí hay otro salmo mostrándonos que a veces tenemos esos altos y bajos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, hasta me he olvidado de comer mi pan, se le fue el hambre. A causa de la intensidad de mis gemidos, mis huesos se pegan a la piel. Wow, yo creo que, yo no sé cuál es más fuerte, si el 89 o este, en esta crisis. Me parezco al pelícano en el del desierto. Mis enemigos, versículo 8, me han afrentado todo el día. Pero versículo 2 entonces, mas tú, Señor, permaneces para siempre. Y una vez más aquí está, y tu nombre por todas las generaciones. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. O sea, sí, estoy en problema, estoy en angustia, otra vez hay dificultad, no puedo ni dormir, tengo enemigos, la cosa está gris, negra, se ha puesto tan morada de lo oscuro que ella. Pero tú te levantas, tú permaneces para siempre. Y ha llegado la hora de que tú tengas compasión de tu pueblo, de Sión. Este salmo nos recuerda que podemos venir en oración cada día, no importa el momento en que estemos. Mira cómo dice el 17, ha considerado el Señor la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Aunque parezca que Dios no escucha o como que no me responde, aunque parezca que mi oración es tan insignificante o mi situación es tan baja que ni merece llegar al trono de la gracia, si tú te puedes comparar con un menesteroso, ahí dice la Biblia, no ha despreciado su plegaria. Esto se escribirá para las generaciones futuras, versículo 18, para que un pueblo aún por crear, ¿qué? ¿Usted está leyendo su Biblia? ¿Alguien que me pueda leer el versículo 18?
del Salmo 102. Oh, esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo, aún por crear, dependiendo de la traducción, alabe al Señor. O sea, este salmo se escribió pensando en ti y en mí. Un pueblo que no había nacido, que va a creer cuando llegue el momento y conozca al Dios de la creación y el Dios de la redención y sus obras y sus hechos portentosos. Esa fe de aquel pueblo será fortalecida, afirmada, va a nacer una nueva fe. Y un pueblo que va a alabar al Señor. Este es el Salmo 102, que reflexiona en estas cosas y también apunta al cumplimiento total solo en el reino futuro de Cristo. Solo en el reino futuro de Cristo. Entonces, tenemos el último grupo en esta organización estructura de los salmos, el 103 al 106. Y aquí volvemos a encontrar consuelo, confort, paz, esperanza en la alabanza a Dios. Si usted recuerda también, en clases pasadas habíamos dicho que una de las maneras como uno salir de momentos de dificultad, de cuando el alma está abatida, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si recuerdan eso, porque tú estuvo adentro de mí, espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle otra vez. A veces decimos, no, yo no tengo deseo de alabar al Señor hoy porque estoy triste o porque estoy cargado, porque tengo dificultades. Y decíamos en aquella ocasión, es que ese es el momento para alabar al Señor. Tú no tienes que esperar a que tú salgas de la situación para tú alabar al Señor. Cuando tú estás abatido, ahí es que tú tienes que alabar al Señor, con más fe. Entonces, estos salmos, 103 a 106, nos invitan a alabar al Señor y encontrar en la alabanza, dándole gracias, ese consuelo, ese confort. Tenemos el 103, uno de los salmos también más conocidos y utilizados, la alabanza por la misericordia y el amor de Dios. El 104, alabanza por la obra de Dios en la creación. El 105, alabanza por el cumplimiento de su pacto desde Abraham hasta Moisés. Y el 106, alabanza a Dios porque preservó a su pueblo desde el éxodo hasta el exilio. Mira, si tú vas al 105, lo puedes ver en tu Biblia ahí. Este salmo comienza dando gracias al Señor, invocando el nombre de Dios por las obras que ha hecho entre los pueblos. Nos invita a cantar y alabar al Señor, que es muy común esto, como ya dije, en este libro cuarto, la invitación a cantar al Señor. Habla de las maravillas. Dice que nos gloriemos en el Señor, que nos alegremos en Él, que busquemos al Señor, que Él es nuestra fortaleza, que busquemos su rostro continuamente, que recordemos la maravilla que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Y entonces dice el versículo 8, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También confirmó a Jacob. Y comienza entonces a relatar todo lo que el pueblo experimentó en su caminar con Dios. Comienza a decir ahí, era un número, eran pocos en número, y el Señor los movió, el Señor los protegió, y llamó al hambre sobre la tierra, y quebró todo el sustento de pan. Entonces un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, y empieza desde ahí a narrar todo lo que Dios hizo con su pueblo. Recordemos los hechos portentosos del Señor. Puso a José como señor de la casa de Faraón, administrador, cambió el corazón del pueblo, envió a Moisés su siervo para liberarlo, y a Aarón su escogido, versículo 26, 27. Ellos hicieron maravillas delante de Dios, delante del pueblo. Mandó tinieblas, Dios hizo los milagros, convirtió el agua en sangre. Ahí están las plagas, todas las obras que Dios hizo por medio de Moisés. Los sacó, los protegió, los guardó,
hizo que ninguno tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, extendió, tarará, 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 pam, 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 abrió la boca, brotaron las aguas, corrieron como... También les dio la tierra para... Dios ha sido fiel dando a su pueblo estas cosas. Ese es el 105. Y el 106 también dice: Señor, acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Versículo 4. Visítame con tu salvación. Y entonces en el 6 y en adelante también vuelve a narrar lo que sucedió con el pueblo de Israel. Nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu finito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, tú los salvaste. Y de pronto, versículo 13, se olvidaron de tus obras, no esperaron tu consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto, tentaron a Dios. Dios le concedió lo que pedían, versículo 15. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán. Y sigue diciendo lo que pasó. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen en fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey. Se olvidaron de Dios, su Salvador. Y así continúa. Se unieron también a Baal. Comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Provocaron a la ira de Dios. También hicieron enojarse en las aguas de Meriba. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, versículo 34, sino que se mezclaron con las naciones que Dios les había dicho que no lo hicieran. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo y aborreció su heredad, los entregó en manos de las naciones y los que aborrecían se enseñoraron. Sus enemigos también lo oprimieron. Toda una narración ahí, que cuando nosotros lo leemos y llegamos entonces al versículo 44, sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor y por amor a ellos se acordó de su pacto. Y se arrepintió conforme a la grandeza de ¿qué? De su misericordia. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que tenían cautivos. Entonces, versículo 47. Ya que ellos reflexionaron todo esto, dice el salmista: sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, aleluya. Y ahí cierra el libro cuarto. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho también que todos los libros concluyen en el último versículo con una expresión de alabanza. Bendito sea el Señor, un amén y un aleluya. Entonces, esta es la estructura que tenemos. Este libro, cuarto, es un poderoso recordatorio para ti y para mí de que las promesas de Dios no fallan. Que Él tiene poder para crear, para controlar, para gobernar, para salvar, para proveer, para preservar. Todo ese poder que Él hizo, que puso en acción para hacer todo eso, está en acción desde el inicio de los tiempos. No solamente en favor de su pueblo, sino, y esto es clave, con el propósito de levantar su nombre y mostrar su propia gloria y traer alabanza a Él. Nosotros estamos llamados a tributar al Señor la gloria que solamente es de Él. Que podamos conocer sus grandes prodigios, sus hechos portentosos y alabarle por eso. Así que pudiéramos entonces decírselo en canción al Señor, recordando todo esto que hemos visto hasta ahora y diciéndole al Señor: Señor, yo quiero tributarte a ti la alabanza, la gloria, que solamente es tuya, porque de eso se trata, que al final todo el poder en acción de Dios es para traer gloria y honor a Él. Sí, yo soy preservado, sí, su pueblo fue preservado, pero Dios es un Dios de propósito y su propósito número uno es traer gloria a su nombre. Amén.
tributa al Señor. Libro cuarto de los Salmos. Invitación a la alabanza por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por su poder. Porque toda la gloria es para Él. Y desde el principio, de generación en generación, Él ha permanecido fiel. Entonces queremos en esta parte ya, segunda parte y hacia la conclusión de esta noche, ver algunas pinceladas, lecciones que podemos tomar, lecciones bien particulares de estos salmos, de este libro cuarto, que pueden ser importantes para nosotros. Pueden ser, no, van a ser importantes, son importantes. El Salmo 90 y el 94, que mencionamos algunas cosas acerca de estos salmos. Ambos salmos resaltan la brevedad de la vida del hombre, ya eso lo hablamos. La vida breve nuestra, la de su pueblo y también la de los impíos. Por tanto, el Salmo 90 nos dice, considerando estas cosas, que la vida es breve, ¿qué debemos hacer? Adquirir sabiduría. Mira cómo dice el versículo Salmo 90, desde el 3, cuando empieza a hablar sobre la brevedad del hombre y cómo sus días pasan. Versículo 12 concluye ese bloque y dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Parece un poema, ¿verdad? Porque hasta rima. Y lo cierto es que Dios debe ser visto por nosotros aquí como un maestro en nuestra vida, que nos está enseñando continuamente. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, pero en la medida que también contamos nuestros días, enséñanos a vivir nuestros días. Enséñanos nuestra debilidad y enséñanos tu fortaleza. Y debemos considerar que la enseñanza de Dios para nosotros es corrección necesaria para enfrentar cada prueba y cada aflicción. La enseñanza para nosotros es corrección necesaria para enfrentar las pruebas. El Salmo 94 entonces nos dice en el versículo 12, bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. ¿Para qué? Para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. El salmista estaba preocupado porque el impío estaba prosperando y parecía como que Dios no le va a poner freno. Pero Dios le está diciendo a ti y a mí, y le decía al salmista, hey, mientras tanto, adquiere sabiduría, deja que yo te corrija porque eso es bueno para ti. Y en lo que llega el momento de que el impío llega a su fosa, yo voy a traer paz, voy a traer descanso. Y obedecer la palabra de Dios es la evidencia de que vivimos con sabiduría. El libro de Proverbios nos habla un poco acerca de lo que es la sabiduría. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Robbie, que oraba al principio de esta noche, citando a Santiago 1:5, dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo interesante aquí es que Santiago 1:5 y Salmo 90, cuando habla de que el Señor, que le pidamos al Señor que nos añada, que nos enseñe a contar los días para adquirir sabiduría, el contexto de eso es la prueba y la aflicción. Tanto en el 90 como en Santiago, el contexto es la prueba y la aflicción. Necesitamos la sabiduría para los días de prueba. Necesitamos la sabiduría para los días de aflicción. Y es que la sabiduría es la vida misma para nosotros, porque se adquiere en el temor del Señor. Como Moisés le dijo a su pueblo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a vivir, vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría
poner por obra la palabra de Dios, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. El mismo Deuteronomio 32, 45 dice, cuando Moisés terminó de hablar estas cosas, estas palabras a todo el pueblo de Israel, les dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos, que las obedezcan cuidadosamente, y ya de eso hablamos la semana pasada, de enseñar a nuestros hijos, a los hijos, todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? Porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Así que el Señor nos dice, procura que yo te enseñe a contar los días y que yo te provea de la sabiduría necesaria para vivir los días que tienes, que son cortos, y sobre todo también cuando estés enfrentando pruebas y tribulación. Esto está en los Salmos 90 y 94. Entonces en el 100, Salmos 100 y 103, otra pincelada importante que queremos traer y destacar. Ambos salmos resaltan el dar gracias a Dios, no olvidando sus bendiciones para con nosotros. Por tanto, siempre estamos siendo invitados a bendecir el nombre de Dios, dando gracias por sus bendiciones. El Salmo 100 dice, entrad por su puerta con acción de gracias, ya lo leímos, porque el Señor es bueno. El Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y siempre tenemos que contar los beneficios del Señor. Debemos contar los beneficios del Señor. El otro día yo llegué a la casa incómodo, me decía a mi esposa, ¿te pasó algo en el camino? ¿Estás incómodo? Y yo de verdad que estaba incómodo. Y lo que le dije fue, sí, estoy incómodo porque soy un mal agradecido. Y lo que pasó fue que me incomodé tanto en la calle, con el tránsito y con las cosas que enfrenté, que en el momento que venía, me di cuenta, comencé a pensar en los beneficios del Señor, las bendiciones del Señor, y concluí, yo soy un mal agradecido. Y más que enojarme por el tránsito, me enojé porque yo era un mal agradecido. Y estaba enojado conmigo mismo porque yo era un mal agradecido. Entonces nosotros tenemos que aprender a contar las bendiciones del Señor también, que son muchas. No solamente el Señor, como dice el salmista ahí, nos da salud en el cuerpo, aunque nos enfermamos, ¿verdad? Pero también nos sana muchas veces. Pero el salmista celebra la salud del cuerpo, la del alma, el rescate de la muerte, la abundante vida. Él reconoce que todo viene de Dios. Él reconoce que Dios nos levanta de lo más bajo hasta lo más alto. Ahí el Salmo 103 habla mucho acerca de esto, cómo Dios trata con gracia, con amor y misericordia. El Salmo 103 también, y vamos a leer aquí los versículos 7 al 12 del 103. Este salmo contiene uno de las más grandes manifestaciones del amor de Dios en toda la Biblia. En toda la Biblia. Una de las más grandes manifestaciones, evidencia del amor de Dios, están aquí en el Salmo 103, del 7 al 12. Dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. ¿Cuáles? Que el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande misericordia, que no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo, que no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Si eso tú no lo consideras como una bendición y como el amor de Dios para contigo, yo no sé qué tú llamas amor. De hecho, esto mismo que está aquí en este Salmo 103 fue revelado a Moisés como la gloria de Dios que Moisés buscaba mirar. Cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, no, déjame verte, muéstrame tu gloria. No te puedo dejar ver porque nadie puede ver y morir. Escóndete aquí, yo te voy a cubrir en esta peña, yo pasaré delante de ti y te mostraré mis espaldas y te mostraré mi bondad.
¿Y qué fue lo que Dios dijo cuando pasó delante de Moisés? El Señor, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia, que no contenderá. Este salmo está citando lo que Moisés escuchó y vio en el momento en que Dios reveló su gloria. Esto está aquí en este salmo y es un motivo para dar gracias al Señor. Ahora, una nota de balance, y es que el amor de Dios expresado aquí no es un amor sentimental, bonito, aunque Dios tiene emociones. Tampoco significa indiferencia contra nuestro pecado, porque la misericordia de Dios, como dice el versículo 17 y 18 del Salmo 103, es para los que le temen, para los que guardan su pacto, para los que cumplen su palabra. Y otro balance aquí es que, entonces, nosotros, los que recibimos su gracia y misericordia en Cristo, somos entonces transformados para poder temer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios y para adorar a Dios. Porque cuando venimos a un nuevo nacimiento, nos es dado el espíritu de la promesa. Dios viene a morar en nosotros. Se supone que somos nuevas criaturas. Entonces podemos ser beneficiarios de esta misericordia. Ahora, nosotros debemos revisar si nuestras vidas están en balance. Porque si no hay evidencia en mí de temor, amor de Dios, amor por Dios y temor de Dios, entonces yo tengo que revisar si yo soy o no soy. Porque si yo soy, yo voy a recibir la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. Pero si en mi background, mi historial, en mi récord, lo que hay una vida de no temor de Dios, entonces yo tengo que revisar mi conversión. Porque la misericordia de Dios es para los que le temen. Si yo no le temo, entonces debo revisar si mi vida está en balance. Eso es una muy importante pincelada en este salmo. Salmo 104, con esto vamos concluyendo. Si me permiten, vamos a extendernos hasta las 9:40, unos minutitos más. Este salmo, Salmo 104, nos invita a meditar y a cantar de manera muy particular. Todos los salmos de este libro contienen algún elemento de invitación a la alabanza y al cantar. Pero algo que queríamos destacar aquí, importantísimo, es que el Salmo 104, versículo 34 dice: séale agradable mi meditación y yo me alegraré en el Señor. Este salmo, el 104, es conocido como canción vieja. ¿Por qué? Porque narra la creación, habla acerca de las cosas pasadas. Pero también es un llamado a la meditación, y pon mucha atención a esto. En hebreo, meditar no solamente tiene lugar en la mente. Tú meditas cuando dices, estoy meditando, estoy pensando, ¿verdad? Pensamos así. Pero para el hebreo, para el judío, meditar tiene un lugar en la mente, pero también tiene un lugar en la boca, en los labios. Porque para ellos meditar implica masticar, rumiar. Y a veces significa balbucear, como cuando los niños están aprendiendo a decir una palabra. Blah, 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 blah. O sea, yo estoy haciendo un esfuerzo para repetir algo hasta que lo aprenda a decir. Meditar implica pensar, reflexionar, pero llevarlo a los labios. Por eso, como decíamos la semana pasada, el cantar la palabra de Dios, el cantar los mandamientos de Dios, el carácter de Dios, es tan presente en la vida del pueblo. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas que me permite repetir continuamente una verdad, y no es una coincidencia entonces que este Salmo 104 nos invita a cantar. Mira cómo dice 104:33: al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. En pruebas, meditar y cantar. La meditación y el cantar reconstruirá nuestra fe deteriorada si fuese el caso. Así que no lo vamos a cantar ahora, pero tú y yo tenemos 10,000 razones para cantar al Señor. Quizás nos despedimos con eso, ¿verdad? Pero debemos también considerar que Dios, sobre el canto, nos dice: yo no solamente que te sirve para repetir y para mantener viva la meditación en ti, sino que Dios dice, es bueno cantar.
Es bueno cantar. Es bueno cantar y alabar al Señor. Y este Salmo 92, que fue compuesto para el día de reposo, ah, establece esto, que Dios se complace cuando su pueblo le canta. El versículo central de este Salmo, el 8, dice: tú eres excelso. Y entonces el Salmo nos muestra por qué o en qué Dios es exaltado. Número uno, Dios es exaltado, o letra A, en la revelación de su carácter y sus obras. Y lo vemos en el versículo 2 del Salmo 92 y en el versículo 5, donde se muestra la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. También en el 15 habla de la rectitud de Dios. Dios es exaltado cuando nosotros proclamamos su carácter y sus obras. Dios es exaltado también cuando los impíos son destruidos. ¿Por qué? Porque el juicio vindica la santidad de Dios. Pero Dios también es exaltado en la prosperidad y en los frutos que el justo puede producir en él. Versículos 12 y 14 dice que Dios se complace. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cerro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y el 14 dice: aún en la vejez darán fruto. Esto trae gloria a Dios. Y Dios es exaltado, es excelso y se glorifica en la alabanza y en el canto de su pueblo. Versículo 1 y 4, cuando dice que es bueno cantar al Señor, porque tú, Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Y otro salmo de otro de los libros anteriores, el Salmo 22:3, nos dice que Dios habita en la alabanza, entre las alabanzas de su pueblo Israel. Dios se goza en la alabanza. Entonces, el 95 y 96 son salmos que nos hablan, número uno, acerca de maneras externas o actitudes externas de cómo alabar y cantar al Señor. Y también maneras o formas internas, algo que Dios observa. Y por eso vemos aquí como en el 95, Salmo 95 nos invitan a alabar al Señor y a dar gracias a Él, como cantando. Y cuando cantamos abrimos nuestra boca para proclamar la grandeza y la fidelidad de Dios. En el B nos dice que una buena actitud y una buena manera es aclamarlo con júbilo. Es una muestra de alabanza y proclamación exuberante. O sea, boom, que explote la alabanza, porque Dios merece la mayor alabanza. Con acción de gracias, dar gracias, reconoce que dar gracias nos permite reconocer que todo viene de Él y nos pone en una actitud de humildad también. Y viniendo ante su presencia, al venir a Él, reconocemos que, o hace una referencia al entrar en su templo, y sabemos que ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. O sea que revisemos de la manera como nosotros venimos delante de Él. Nos pide entonces que nos postremos, que doblemos rodillas. No es que siempre lo hagamos, pero dice que también nosotros postrándonos, doblando nuestras rodillas, podemos significar que estamos humillándonos y sometiéndonos ante su señorío. Y Dios se complace en esta manera de cantarle, de alabarle, de adorarle. Si tú dices, bueno, yo nunca voy a hacer esto, Dios en su misericordia te perdonará. Pero Él es exaltado cuando su pueblo hace esto, porque está escrito que hagamos esto en nuestra alabanza a Él. Otros salmos nos indican que podemos batir las palmas, que podemos levantar nuestras manos. Pero por encima de las actitudes externas, Dios pone atención a las actitudes internas. Y con esto vamos a ir concluyendo en esta noche. ¿Por qué? Porque se supone que las expresiones externas intentan mostrar la realidad del corazón, de lo que hay ahí adentro. Las expresiones externas tratan de mostrar hacia afuera de manera visible nuestra devoción, nuestros afectos, lo que hay, lo que realmente está pasando aquí adentro. Pero este llamado implica también maneras internas. Cuando el corazón es frío, cuando es indiferente, cuando es seco, cuando es contrario a la expresión externa, eso es igual a hipocresía. Cuando yo externamente hago algo, pero en mi corazón no está pasando lo que yo externamente estoy haciendo, yo estoy siendo un hipócrita. Y Dios tiene algo contra eso. Porque Él dice en Isaías 29, este pueblo
Se me acerca con su palabra, me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Cristo le dijo a los fariseos, este pueblo, citando también este texto, pero agrega algo más, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, más en vano me rinden culto. Y mira esto de Ezequiel 33-32. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen por práctica. Este texto de Ezequiel no habla de cómo debemos venir a adorarle a Él, pero está usando eso como un ejemplo de que hay gente que escuchan una canción, la cantan y todo es muy bonito y wow, hermoso, pero no pongo por práctica nada de lo que estoy cantando. Dios tiene algo contra eso. El corazón duro no solamente produce una adoración hipócrita y falsa, sino que lleva a la rebelión y Dios rechaza eso. Por eso en el 95 Dios dice, si tú oyes mi voz, no endurezcas tu corazón como sucedió al pueblo en Meriba. Esa generación Dios la repugnó, dice el texto del Salmo 95. ¿Por qué? Porque su expresión externa era contraria a su interna. Porque eran hipócritas y porque terminaron siendo rebeldes. ¿Cómo estamos nosotros viviendo hoy? Debemos reflexionar. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Porque yo puedo venir y cantar de la misericordia de Dios, Salmo 101, del 1 al 3, y considerar todo lo que Él ha hecho, pero el Salmo 101 nos dice, prestaré atención al camino de la integridad, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Así que finalmente, hermanos, nosotros estamos llamados a adorar a Dios, no solamente de manera externa, y a dar gracias a Él, y estos salmos nos invitan a alabar y a cantar de manera exuberante, pero que nosotros debemos considerar lo que dice Hebreos 12, del 28 al 29, que nosotros ya que nosotros nos hemos acercado no al monte Sinaí, sino al monte Sión, por medio de la sangre de Cristo derramada, preciosa, nosotros debemos, ¿qué? Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, el de Cristo, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo nosotros estamos acercándonos a Él en adoración y alabanza? ¿Tú tienes motivo para dar gracias al Señor? ¿Sí o no? ¿Puedes contar las bendiciones del Señor? Debemos contarlas.